Hola mucha, esto es What en Cápsula y en la cápsula del día de hoy vamos a estar hablando acerca de la conquista MAM y la toma del mando de Jorge de Alvarado para el resto de la conquista de Guatemala, básicamente. Pero primero vamos a estar hablando más en detalle acerca de cómo se dio la conquista MAM. Entonces, nada, quédense para descubrirlo y vamos allá. Y pues bueno, en la cápsula anterior ya les había mencionado un poco por encima la conquista MAM, pero ahora vamos a dar todos los detalles acerca de cómo cayó este señorío, ¿no? Bajo el dominio español. Como vimos en la cápsula anterior, ¿no? Menciono que tras su vuelta de Honduras, Pedro Alvarado envía em, varias delegaciones, ¿no? Para encontrar a Cortés y entre ellas también manda una delegación para hacer la conquista MAM, ¿no? Y bueno, esta conquista ocurre en 1525 de julio a octubre de 1525. Entonces, tenemos que la conquista del señorío MAM es hecha por Gonzalo de Alvarado, ¿no? Gonzalo o González, depende de qué fuente consultes, como le dicen, pero uno de los hermanos de Alvarado es quien toma el mando en esta conquista. Entonces, bajo el liderazgo de Gonzalo de Alvarado, una delegación española sale hacia territorio mamno. Estamos hablando de todo lo que es Quetzaltenango, Huehuetenango y Malacatán, ¿no? Entonces, todo eso de ahí era territorio mamno. Y esta conquista es curiosa porque surge a partir de la sugerencia de uno de los hijos de los reyes que muere quemado en Cumarcaj, del señorío quiché, ¿no? A este punto los quiches ya estaban bajo el dominio total de los españoles y uno de sus hijos, específicamente Sequechul, ¿no? Que se vuelve rey bajo el mandato de Alvarado, ¿no? Pone la conquista del señorío Man porque él decía que la idea de quemar a los españoles dentro de la ciudad fue idea de uno de los reyes de la Confederación Man, ¿no? Uno de sus principales caciques que era Caibil Balam. Entonces, Sequechul les propone a los españoles, ¿no? Y le propone a Gonzalo de Alvarado incluso llevarlos hacia el lugar. Y además de esto, además de liderar la misión, ¿no? También les expresan, ¿no? Que el señorío Mam era muy rico. Por lo cual, esta conquista inicia por sugerencia de este rey quiché, que les digo, ¿no? Que, Sequechul, perdón. Podríamos discutir acerca de si fue lógico o no que Sekechul tomara venganza contra Kaidil Balam por haberle sugerido esa idea a su padre, ¿no? Pero pues no era algo muy lógico de hacer porque claramente su pueblo había sufrido mucho a mano de los españoles y pues obviamente no podían matar a Pedro Alvarado, ¿verdad? Entonces creo que como que destinó su rabia a lo más cercano que era Kaidil Balam. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Así que los quichés, junto con los españoles, se embarcan, ¿no? Y junto con, con Sequechul también se embarcan en una travesía hacia la capital MAM, que era Saculeu, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de Caibil Balam, ¿no? Este era un reino, un cacique muy importante de la Confederación MAM, que básicamente fue una figura bastante importante por el hecho de que tenía un gran poderío, ¿no? O sea, era bastante conocido y dentro de el señorío Mam, cuando aún no llegaban los españoles, ¿no? Los Mam fueron muy conocidos también por esto, ¿no? Por su destreza militar, ¿no? Entonces, esa era una de las características que tenía Caibil Balam y lo vamos a ver en la pantalla que luego se desarrolla dentro de Saculeo, porque Kaidil Balam, aparte de ser un rey, ¿no? Fue un rey que venía de una tradición militar bastante amplia y bueno, pues era el heredero de uno de los señoríos más poderosos de Guatemala, ¿no? Entonces era una figura bastante famosa y bastante respetada, ¿no? Por lo cual tiene sentido que los padres, ¿no? De los actuales
actuales en el contexto del que estamos hablando, claramente, ¿no? Actuales reyes quiché fueran a pedirle consejo, ¿no? Porque era una figura respetada de su tiempo. Y pues nada, eso, ¿no? O sea, Taibil Balam era conocido por ser un buen estratega y por ser el líder, ¿no? De un pueblo que era bastante aguerrido. Y bueno, tras explicar todo esto, ¿no? De quiénes fueron, cómo surgieron, ahora vamos a hablar de dónde llegan, ¿no? Bueno, pues inician su travesía en julio de 1525 hasta que llegan a Totonicapán, ¿no? O sea, salen desde Chepau hasta que llegan a Totonicapán y ahí es donde hacen una fuerte, ¿no? O sea, hacen un refugio militar para quedarse ahí situados, ¿no? Hacen una pequeña base para quedarse ahí. Y bueno, tras situarse en Totonicapán, empiezan el avance de la conquista, ¿no? En esta batalla, de verdad no tenemos como una descripción demasiado amplia porque, según los cronistas, ¿no? Y los hechos de los que tenemos registro, la conquista de Mazatenango fue extremadamente rápida. O sea, se dice que entraron a la ciudad y gracias a la caballería que llevaban, ¿no? Y a la artillería toman la ciudad en menos de 4 horas, ¿no? Eso no me lo esperaba. O sea, se tardan súper poquito en conquistar esta ciudad. Entonces, pues sí, no tenemos demasiados detalles acerca de este primer enfrentamiento, simplemente Mazatenango fue el primer territorio MAM en ser conquistado, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de por qué los MAM fueron casi de los últimos pueblos en ser conquistados, ¿no? Porque, como les digo, si nos situáramos solamente en ubicación geográfica, ¿no? Em, los quichés y los mam estaban casi que a la par, ¿no? O sea, eran confederaciones vecinas, se situaban más o menos dentro de los mismos territorios y eran parte de los pueblos que habitaban el altiplano de Guatemala, ¿no? Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no, cuando Alvarado inicia la conquista de los quiché, también no conquistó a los mam, ¿no? Y bueno, pues esa es una increíble pregunta, pero básicamente ellos fueron los casi los últimos en ser conquistados porque em, el terreno en el que estaban era bastante difícil. Luego vamos a ver esto cuando se describe la fortaleza que era Saculeu, ¿no? Pero estas edificaciones y los asentamientos MAM estaban ubicados en zonas súper, súper, súper extremas, ¿no? Eran lugares donde hacía mucho frío y aparte de que hacía mucho frío también estaban en montañas, ¿no? En cerros, barrancos, tenían montañas protegiéndolos por todos lados, por lo cual eso dificultó el avance de los conquistadores hacia ellos y por lo tanto fueron uno de los últimos señoríos en ser conquistados. Ahora vamos a pasar a Malacatán, que es el siguiente territorio donde llegan los españoles, ¿no? Y pues bueno, aquí se narra que en Malacatán los enfrenta a un ejército, ¿no? Y aquí sí se tiene registro de que fue un enfrentamiento mucho más largo, gracias a que habían más personas, ¿no? Pero se describe especialmente que este enfrentamiento fue bastante sangriento y casi nadie sobrevivió de los indígenas que formaban parte de los que habitaban Malacatán, ¿no? Básicamente acabaron con casi todos los guerreros que los estaban esperando y ya a la hora de llegar al mero pueblo de Malacatán, ¿no? Porque los estaban esperando un poquito antes, o sea, el ejército malacateco estaba esperándolos antes de llegar a su mera ciudad y tras que los conquistadores acaben con prácticamente todos los guerreros que los estaban esperando y llegan al pueblo, se dan cuenta de que ahí ya solo quedaban las mujeres, los niños y los enfermos. Entonces, pues Gonzalo de Alvarado se toca un poco el corazón, ¿no? Porque aparentemente este señor tenía un poquito allá por la loma, ¿verdad? Porque pues uno no asesina a sangre fría a tanta gente así como así, pero tal vez tenía un poquito de alma ya todavía que le sobraba y al llegar a Malacatán y darse cuenta de que pues solo quedaba gente vulnerable, ¿no? O sea que literalmente solo quedaban las viudas, sus hijos huérfanos y la gente que estaba enferma o los viejos. em, pues decide perdonar a los malacatecos, ¿no? Porque normalmente lo que se haría en esa situación, o bueno, lo que hacía Pedro Alvarado previo a esto, era pues castigar a la población, ¿verdad? O sea, matar a unos cuantos y esclavizar al resto, ¿no?
Pero Gonzalo de Alvarado decide no tomar esta ruta y en vez de eso perdona a los malacatecos y simplemente los declara vasallos del rey, ¿no? O sea, igual estaban sometidos a pagar tributo, pero no fueron marcados como esclavos, básicamente, ¿no? Por lo cual tenían un poquito más de privilegios, digamos, ¿no? O sea, los perdonó como una facción que se hubiera rendido pacíficamente en vez de una facción que hubiera peleado, a eso me refiero, ¿no? Ya luego vamos a hablar acerca de cuál era la diferencia entre ser conquistado y rendirte, pero en resumen, cuando eras conquistado por la fuerza, básicamente te podían extraditar tus bienes, o sea, básicamente los conquistadores podían venir a tu pueblo y sacar por la fuerza a 20 hombres, o sacar por la fuerza todo lo que tuvieran de grano, etcétera, ¿no? Para quedárselo ellos. O sea, hubiera sido o sea, se los hubieran quitado todo por la fuerza, ¿no? Todos sus bienes, todo lo que ellos cultivasen, hubiera sido de los españoles ya por derecho, y si ellos no hubieran querido dárselos, igual se los iban a quitar por la fuerza. En cambio, cuando una población se rendía pacíficamente, por ejemplo, cuando era una época mala de cosecha, o cuando la población estaba en declive, hubo una epidemia y el pueblo quedó muy mal, se les exentaba de pagar tributo cierto tiempo, ¿no? Esa era una de las ventajas que traía la colonia, ¿no? Que a ver, y bueno, también vamos a ver esto ya luego en la colonia, em, pero básicamente cuando enfermaba a la población o había sido una cosecha muy mala, pues dejaban que ellos se quedaran con lo que tenían, ¿no? O eso decía la ley, pero pues ya dependió mucho de qué conquistador te tocó, ¿no? Y también por esto no me baso mucho en hacer como la diferenciación durante la conquista, ¿no? O sea, de todos los territorios que les comenté que conquistaron, no me ensaño mucho en hacer la diferenciación porque honestamente con este señor no tenía diferencia si eras conquistado o si te rendías. Porque Pedro Alvarado los explotó de igual manera, ¿me entienden? Como tras su primera vuelta a España en 1526 no es nombrado adelantado, él básicamente tenía la potestad de pedir cuanto él quisiera y a este señor lo que le importaba era esto, el billullo, ¿no? O sea, no le importaba cómo o cuántos tuvieran que morir para conseguirlo. Entonces, esta diferenciación del tributo, si eras conquistado o si o si te rendías, no tiene mucho sentido hacerlo porque pues Pedro Alvarado no hacía esa distinción entre los pueblos, les digo, pero si checan otros materiales, ¿no? O luego vamos a ver cuando llega, ¿no? Un enviado de la corona real a imponer la ley ya de la colonia aquí, se ve que sí se respetan estas leyes, ¿no? O sea, si una población estaba mal, pues se les exentaba del tributo, etcétera, ¿no? Y bueno, luego de perdonar a los malacatecos, ellos siguen su avance hacia lo que es hoy Huehuetenango, el cual encuentran completamente vacío. Huehuetenango, cabe aclarar, era donde estaba escondido Caibil Balam, porque el objetivo, ¿no?, que tenía Sequechul en esta conquista era pues matar a Caibil Balam, básicamente. Eso era lo que ellos querían. Entonces, iban tras su pista, ¿no? Iban tras su pista y al llegar a Huehuetenango, que se supone es donde estaba, lo encuentran vacío, ¿no? Por lo cual siguen su avance hasta Saculeo. Y Saculeo es el asentamiento MAM más importante del que vamos a estar hablando. Esta era la capital MAM y era uno de sus asentamientos más grandes también. Les voy a describir la fortaleza porque tiene mucha importancia con cómo se desarrolla la batalla, que les voy a narrar próximamente. Pero básicamente esta era una fortaleza literal, o sea, era un laberinto entrar a esa edificación, ¿no? ¿Por qué? Porque primero que nada, es que no tengo espacio aquí, hombre, pero ¿cómo se lo usaba? Si es que ya no tengo espacio aquí. Bueno, lo vamos a hacer aquí en chiquitito. Pero bueno, o sea, digamos que este círculo es Aculeo. Entonces, alrededor de este círculo habían un montón de cerros y montañas que lo protegían. Entonces, ya de por sí llegar a la ciudad era difícil, ¿no? Aquí estaba, digamos, el centro de la ciudad y entonces aquí habían un montón de muros, ¿no? Habían un montón de muros internos, ¿no? Y todos estos muros estaban ahí con la intención de que la gente no entrara.
Entonces, al llegar, los españoles narran que fue una batalla especialmente difícil, ¿no? Gracias a que, les digo, o sea, era una fortaleza que estaba súper escondida y estaba súper protegida. Y bueno, al llegar aquí narran que se encuentran con básicamente todos los pueblos Mam aledaños, o sea, Caidel Balam básicamente ya sabía que iban a venir por su cabeza y por la de todo su pueblo, entonces decidió unir a todas las facciones Mam que pudo y reunirlas en Saculeo. Entonces esta para mí es una de las batallas más épicas, ¿eh? O sea, es una de las batallas más épicas por cómo se narra el escenario, y por cómo se da toda la situación, incluso cómo se describe la ciudad, ¿no? Es como muy cinematográfico, en mi opinión, ¿no? Y es una de mis batallas favoritas, a decir verdad, es una de mis batallas favoritas. Entonces, básicamente, Kaibil Balam reúne a todos los pueblos Mam que puede en Saculeo. Entonces, imagínense esto así llenísimo de gente, ¿no? Esperando a los españoles para pelear con ellos, ¡Qué macizo! ¿no? Entonces, dicen que al principio, vamos a decir que este era el frente, ¿no? Entonces, aquí en el principio, ¿no? Los estaba esperando un ejército como de aproximadamente 5,000 personas, lo cual los españoles no tuvieron demasiado problema en pasar. Entonces, se adueñan de la entrada de lo que es Saculeo. O sea, logran entrar al primer muro, digamos, ¿no? Al primer muro de la fortaleza y pues lo toman, ¿no? O sea, toman el muro norte, se refieren, ¿no? Entran por la entrada, ¿no? Los que estaban enfrente defendiendo no les pudieron hacer frente, entonces básicamente los derrotan a todos y se quedan con la entrada de la ciudad. Cual Kaibil Balam, que digamos que estaba aquí, ¿no? En medio, guachando todo lo que está pasando, decide retirar a los pocos que quedaban vivos aquí, ¿no? Y hace su retirada hacia adentro, ¿no? Aquí es donde los españoles cantan una temprana victoria. Cantan una temprana victoria. Ellos dijeron, ah, pues qué fácil, ¿verdad? 5,000 personas y ya. Shish. Pero eso no fue así. Retira entonces Kaibil Balam a las tropas que estaban aquí en la puerta norte de Saculeu, pero ahí sí que no me pregunten que cómo le hizo, porque no tengo ni idea, señores. Em, Aparecen, narran los españoles, desde aquí al frente, 8,000 guerreros más. Entonces, como les estaba diciendo, empezaron a venir más guerreros de aquí al frente, 8,000, para ser exactos. Se me cortó el video, entonces lo voy a volver a explicar, pero básicamente empezaron a venir más desde aquí enfrente, ¿no? Y además de eso, Kaibil Balam también envía tropas desde atrás, básicamente, los empiezan a hacer sandwichito, ¿no? ¡Que se armen los putazos! Entonces aquí Gonzalo de Alvarado describe que le tuvo que dejar al mando a uno de sus otros ayudantes, ¿no? Se cree que Diego Rojas, pero realmente no se sabe a ciencia cierta quién dejó. Entonces lo deja aquí, digamos, ¿no? Aquí estaba el líder de esta facción que estaba peleando con los de aquí atrás y él se viene para acá adelante a pelear con los de aquí enfrente, ¿no? Porque no podían dejar que los hicieran bolita aquí en el centro, ¿no? Y bueno, pues los españoles se instalan acá en Saculeo, en la entrada, durante lo que fue de julio a octubre de 1525, básicamente. O sea, julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, los MAM les dieron batalla a los españoles durante 4 meses. Y pues bueno, tras estos 5 meses, Kaibil Balam finalmente se rinde. ¿Y por qué? Dirán ustedes. Porque básicamente todo su ejército y él estaban encerrados aquí. No podían salir de la fortaleza porque los españoles los estaban esperando justo afuera, ¿no? Entonces, por ese motivo es que Kaibil Balam se rinde porque básicamente se estaban quedando sin comida ahí adentro y él no quería matar de hambre a toda la gente que estaba con él, ¿no? Entonces, pues por eso decide rendirse. Tienes mi respeto, Stark. ¿Qué pasó con Kaibil Balam luego de que se rindió? Es una buena pregunta. Esa es una excelente pregunta.
Esa es una buenísima pregunta, fíjate, porque no sabemos, no tenemos registros, concepto, no tenemos absolutamente nada de información. En los documentos que tenemos de otros pueblos no se le vuelve a mencionar nunca más y en los documentos que tenemos del pueblo Mam tampoco. Simplemente desapareció de la historia. Estos ya son conjeturas mías, ¿no? Pero como Sequechul, el hijo de los señores de Cumarcaj, le tenía rabia, ¿no? Yo asumo que tal vez cuando lo agarraron él mismo lo mató o que fue asesinado, ¿no? Condenado a muerte como el resto de los señores. Entonces, pues simplemente desapareció de la historia. Les digo, eso son conjeturas mías, pero no tengo con qué sostenerlas. Y además de eso, tampoco sabemos qué pasó con el señorío Mam después de eso. Claramente fue conquistado, pero no sabemos cuáles fueron las consecuencias para el pueblo Mam de haberse resistido, ¿no? Aunque lo más lógico de pensar sería que el resto de la población de Saculeu fue declarada como esclavos, ¿no? Porque eso era lo que normalmente se hacía, pero como esta conquista no fue a manos de Pedro de Alvarado, pues no se sabe, ¿no? Les digo, perdonó a los malacatecos, entonces quién sabe si perdonó a los Mam. No tenemos registro acerca de esa información, pero bueno, eso es como cae el imperio Mam, básicamente, y ahora vamos a estar hablando acerca de que luego de este enfrentamiento se reanuda la lucha con los cachiquel, ¿no? Los cachiquel siguieron peleando ávidamente contra los españoles durante todo este periodo de tiempo. Les digo, los enfrentamientos eran espaciados porque los españoles no podían darse el lujo de estar peleando con los mami al mismo tiempo con los cachiquel, ¿no? Entonces, em, eran espaciados en el tiempo estos enfrentamientos y aquí es donde se reanudan las hostilidades entre estos dos y luego, con el resto de planos de planos, va, de pueblos que habitaban el altiplano de Guatemala, ellos fueron una conquista que se dejó para mucho después. ¿Por qué? Porque los españoles, y por feo que suene, creían que pues no valía la pena ir a estas comunidades que estaban súper aisladas en las montañas y que eran tan poquitos, porque pues eso, ¿no? O sea, simplemente no lo valían, no había nada de valor para ellos ahí. Y esto siguió siendo así durante la mayor parte de 1526 hasta que en 1527, cuando ya la mayor parte del altiplano de Guatemala, ¿no? O sea, Quichés y Mam y Pocomam están pacificados, empiezan a haber enfrentamientos entre estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, los quechí, que habitaban Alta y Baja Verapaz, empezaron a darle problemas a los españoles y entonces sí se hicieron misiones de conquista, ¿no? Para estos pequeños pueblos que estaban arriba de las montañas, pero esto fue, digamos, de 1527 en adelante. Entonces, eso por el altiplano de Guatemala hasta el momento. Y ahora vamos a proceder al siguiente segmento, que es cómo Jorge de Alvarado toma el mando de la conquista de Guatemala. Y bueno, ahora vamos a proceder al último punto de este video, que es Jorge de Alvarado y cómo este toma las riendas de la conquista de Guatemala, básicamente. Y bueno, como comentamos en el segmento anterior, en la parte 1 de este video, hacia España en agosto de 1526. Esto para conseguir apoyo, ¿no? De la corona española, decirles que se había logrado hasta el momento y básicamente pues casaqueárselos, ¿verdad? Para que los siguieran apoyando, porque a este punto la conquista de Guatemala ya se había vuelto un proyecto familiar, les digo, de los Alvarado. Y bueno, tras buscar este apoyo, y les digo, como el señor tenía una increíble labia y pues no le podían pedir fotos en ese momento, ¿no? De qué era lo que había pasado, por lo cual gracias a esta búsqueda de apoyo, es nombrado adelantado en este viaje, ¿no? Lo nombran adelantado en Guatemala y antes de su partida nombra a Pedro Portocarrero, que a este momento ya era su cuñado, y a Hernán Castillo, uno de sus comandantes, ¿no? Básicamente nombra a estos dos comandantes provisionales porque en el plan de Alvarado ya estaba nombrar a su hermano Jorge eh, como capitán general. Básicamente le iba a dejar el puesto a él porque se había dado cuenta de que él era un incompetente prácticamente, ¿no? Pues bueno, y eso y que también ya tenía en la mira, ¿no? El título de adelantado, que era el que más le beneficiaba, ¿no? Y el que más le benefició porque tenía todo el beneficio económico sin tener que sudar una gota de esfuerzo, ¿no? Entonces,
empieza en el mismo 1526 cuando llega a España el trámite para que Jorge sea nombrado capitán, ¿no? Deja estos dos como figuras de autoridad provisionales, mientras que manda a su hermano Jorge a México para que empiece el traslado de capitán, ¿no? Para finales de 1526, Jorge ya es capitán general de Guatemala, o sea, él era el que iba a dirigir ahora la conquista y Pedro Alvarado se quedaría en España hasta 1530, básicamente. Pero bueno, ser nombrado capitán toma el mando, ¿no? Y les digo, él es el que toma el mando de la conquista y de Guatemala en general, de 1526 finales, o sea, por eso también hay gente que dice que estuvo solo de 1527 a 1529. ¿Por qué? Porque para 1530 ya se había establecido más o menos bien la colonia, entonces fue como que solo el principito, ¿no? Conquistar las poblaciones que aún seguían rebeldes, ¿no? Pero la gran parte del territorio ya había sido conquistado para ese entonces hay autores que consideran que fue de 1527 a 1529, pero yo diría que está bien poner las fechas como son, ¿no? Fue de 1526 a 1530, ¿no? O sea, finales de 1526 a principios de 1530. Y bueno, aquí aparece uno de los documentos más interesantes y más completos que tenemos acerca de la conquista de Guatemala, básicamente, Ah, caray. Eso sí me interesa. y desde los ojos prehispánicos, básicamente, desde los ojos indígenas, no desde la perspectiva española. Em, Hay un lienzo que sobrevivió la conquista, ¿no? Sobrevivió la conquista y que hasta hace unos años se creía que era parte o de lo que se hablaba, ¿no? En la conquista de México, pero una investigadora descubrió que este ícono, ¿no? No hablaba acerca de México, sino que hablaba de la conquista de Guatemala y sobre todo de las conquistas que hizo Jorge de Alvarado, ¿no? Este es el lienzo que se conoce como el lienzo de Cuauhtémoc. El lienzo de Cuauhtémoc, les digo, hasta hace bien un poquito, bueno, no hasta hace bien poco, ya hace como unos 5 o 6 años que se sabe que este lienzo habla de la conquista de Guatemala, pero aún se sigue estudiando básicamente, pero narra esta parte de la conquista desde 1526 a 1530, ¿no? Em, este lienzo fue pintado por indígenas cuaucholtecas que venían de México y dirán, ¿y por qué indígenas mexicanos narraban la conquista de Guatemala? Fácil, porque no se saben bien los contextos acerca de cómo Jorge de Alvarado obtuvo una encomienda en México, pero se sabe que él tenía una encomienda en lo que es Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, básicamente le mandaban tributo en hombres desde México. Y estos cuaucholtecas fueron los encargados, ¿no? De documentar básicamente la conquista de Guatemala. Y pues eso, ¿no? Ahí es donde se narran todas sus victorias y aquí es donde tenemos más o menos una explicación más fehaciente, ¿no? Desde los ojos indígenas y no desde la perspectiva española de qué pasó en esta parte de la conquista. Ya vamos a narrar más acerca de cómo conquistó el resto de territorios en la siguiente cápsula, pero hoy solo quería introducirlos a cómo es que él aparece, quién es la figura de Jorge de Alvarado y además de eso, em, qué fue lo que hizo, ¿no? Bueno, pues hay historiadores que consideran que Jorge de Alvarado en realidad fue el verdadero conquistador de Guatemala. Y yo concuerdo con esa perspectiva. ¿Por qué? Porque básicamente él hizo muchísimo más de lo que Pedro Alvarado hizo cuando él estuvo al mando. ¿Por qué dirán ustedes? Porque como les digo, creo que lo único que logró conquistar de una manera muy cruel, ¿no? De una manera muy cruel y muy sanguinaria y muy fea, ¿no? Fue el señorío quiché. Pero fuera de eso, realmente no tuvo otra conquista así de apabullante, no tuvo otros éxitos militares de ese tamaño, ¿no?
Los tutugiles básicamente se rindieron ante él y no le dieron mucha batalla. Y cuando se embarcó hacia Cuscatlán, les digo, lo humillaron prácticamente, lo humillaron. Y después de eso, el señor se desentiende de la conquista de Guatemala, les digo, ¿no? Y eso que aún no hemos hablado de todos sus viajes. En fin, entonces Jorge de Alvarado es quien se encarga de finalizar la conquista de Guatemala, ¿no? Se sitúa entonces Jorge de Alvarado en Olintepeque, crea un asentamiento en Chicxot, seguramente pronuncié eso increíblemente mal, pero aquí está escrito que estaba cerca de lo que hoy es Comalapa, ¿no? Entonces él sitúa su base militar ahí y desde ahí emprende un montón de campañas, ¿no? Este señor sí chambeó, por lo que podemos ver, porque hasta el mismo Pedro Alvarado lo reconoce, ¿no? O sea, ya luego en 1530 se le manda una carta al rey de España, ¿no? Donde Pedro, perdón, Pedro Alvarado comenta esto, ¿no? O sea, que su hermano había hecho mucho trabajo y que debería ser reconocido y que no sé qué, ¿no? O sea, le besa un poquito los pies porque es cierto que este señor sí que encabezó más de la lucha en contra de los pueblos del altiplano, ¿no? Y él fue el que básicamente concreta la conquista. A continuación, les voy a mencionar acerca de un poco de lo que hizo, ¿no? Que ya vamos a estar profundizando, como les digo, en la siguiente cápsula, que es básicamente el final de nuestra serie, señores. El final de nuestra serie acerca de la conquista de Guatemala. ¿Qué les parece? Ya llegamos a el final. Ya van a saber cómo termina la conquista de Guatemala. Pero bueno, entonces, lo primero que hace Jorge de Alvarado es intensificar los ataques contra los caciquel, básicamente. Él se enfoca en hacer que los caciquel se rindan, básicamente, no los ataca constantemente y luego encabeza otro montón de campañas de conquista en lo que es Jalpatagua, Las Verapaces, Zacapulas, la Sierra de los Cuchumatanes, Aguacatán, Puyumatán y Uspantán, básicamente, que era lo que faltaba por conquistar, ¿no? Además de que Gonzalo, ¿no? Sí, Gonzalo o González ya había conquistado a los Mam, como mencionamos, ¿no? Entonces, hace todo esto y además de esto también él es el verdadero fundador de la ciudad capital, ¿no? De Santiago de los Caballeros. Este señor básicamente sí funda una ciudad española. Porque lo que hizo Alvarado fue básicamente ponerle un nombre español a una ciudad indígena, ¿no? A una ciudad cachiquel. A Ixinchel le puso el nombre de Santiago de los Caballeros, pero pues básicamente nunca hizo nada, ¿no? En cambio, Jorge de Alvarado sí que funda una ciudad original de ellos, ¿no? O sea, empieza la construcción de lo que fue la capital antigua de Guatemala, ¿no? Santiago de los Caballeros. Esta la funda en Almolonga el 27 de noviembre de 1527 y ahí es donde los españoles ya finalmente empiezan a asentarse en una ciudad puramente española, ¿no? Como la que existía en México. Estas ciudades eran ciudades coloniales única y exclusivamente para los españoles, ¿me entienden? Porque ya luego vamos a entrar más acerca de cómo fue el proceso de asentamiento de todas las poblaciones indígenas, ya bien entrada la colonia, pero básicamente había una segregación bien intensa, ¿no? Y para la gente que tenía encomiendas, sí que vivían dentro de sus encomiendas algunos, pero la gran mayoría preferían vivir junto con otros españoles, ¿no? Y aquí era donde vivían, en Santiago, ¿no? Que fue fundada por Jorge de Alvarado. Pero sí, ahí es cuando empiezan a construir la ciudad en Almolonga, como les digo, y finalmente su hito más grande, creo yo, junto con su hermano, bueno, junto con el hermano más pequeño, ¿no? Logran la rendición cachiquel finalmente. O sea, él es el que finalmente le da fin a todos estos levantamientos que les digo que pasaron desde 1524 a 1530 prácticamente. Y pues eso, o sea, eso es lo que vino a hacer Jorge de Alvarado en bastantes resumidas cuentas, ¿no? Para mí, él es el que fue el verdadero conquistador de Guatemala, ¿no? Este creo que también es uno de los mitos más grandes que nos venden y que incluso nos enseñan en el colegio, cuando la verdad es que no es así. Alvarado lo único que vino a hacer, honestamente, fue a aprovecharse de la tierra y a aterrorizar a la población indígena, pero así que ustedes digan conquistador, conquistador, la verdad es que no fue.
Y pues nada, ahora ya traje a su mente, a su memoria, el nombre de Jorge de Alvarado, quien, en mi opinión, fue el verdadero conquistador de Guatemala. Ese es el final de la cápsula del día de hoy. Les quiero comentar que en las siguientes cápsulas, en la parte 1 y la parte 2 de la siguiente, vamos a estar hablando más a detalle en cuáles fueron los últimos viajes de Alvarado, cómo se dio el segundo levantamiento de la rebelión Cachiquel, ¿no? Cómo logran la rendición de los reyes y además de esto también vamos a estar hablando acerca de la conclusión de la conquista, ¿no? Cómo terminan de conquistar el altiplano de Guatemala, que era casi que lo único que faltaba porque las poblaciones más centrales y occidentales ya habían sido conquistadas hace tiempo. Y pues nada, yo espero que les haya parecido informativo, que les haya gustado mucho y pues nada, yo me despido. Bye bye. Hasta la próxima.